hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles Este documental reflexivo está hecho principalmente para los cubanos que tienen sentido de patriotismo con responsabilidad sobre la nación cubana. Aquellos cubanos que no solo piensan en sí mismos, sino en el prójimo, que no se sienten bien si no hay equilibrio de justicia, que aman a su patria. Recomiendo que aquellos que no tienen esta sensibilidad en el alma, que no lo vean, se van a aburrir. Lo he dividido en 3 partes por su extensión. En ellas están reflejados una parte de los problemas que existen en Cuba, producto de la ineficiencia, de la estupidez, de las negligencias del régimen que ha gobernado Cuba durante más de 6 décadas. Todo está basado en la realidad, en la verdad, en lo que se vive dentro de Cuba. Con estas palabras de recomendación, los dejo con el reportaje, debate, documental, como se le quiera catalogar. En Cuba no hay crisis, es descomposición, pero no solo descomposición de un régimen social, político, no, descomposición de la nación cubana. Buenos días para todos los cubanos, pero como siempre digo, primero los que están aquí dentro viviendo estas penurias conmigo aquí también, después para los que están fuera y ayudan, y también para los que no ayudan, nuestro saludo, y también va nuestro saludo para los que están en el poder, los que gobiernan, los que han arruinado nuestra nación. Esperamos quizás que un día estén acá compartiendo este espacio democrático de cubanos que hablan de dentro de Cuba. Bueno, hoy contamos con la honorable presencia de Manuel Cuesta Morúa, politólogo, pensador social, un baluarte de la libertad y la democracia. Tenemos acá al profesor Pedro, por segunda vez lo tenemos acá, y Alexis Pérez Lescaille, periodista, algo de politólogo también, que no es la primera vez, siempre asiste a este espacio, y por último Agustín Valentín López Canino, periodista independiente, pero más que todo, contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro. Y bueno, concreto y empírico, con datos reales de la vida social de la gente, lo puede palpar. El país está en descomposición. Fíjate que yo no digo que el país está en crisis. En crisis está ahora el Banco Central de Suecia, el banco que por cierto es el primer banco del mundo. El Banco Central de Suecia está en crisis ahora. Hay inflación. En Suecia están preocupados, tienen una discusión de si entran al euro o no, porque Suecia está en la Unión Europea, pero no ha asumido el euro. Ahora tienen esa discusión porque si no, el problema es serio. Una sociedad súper desarrollada, ¿no? En crisis está Argentina. Argentina tiene una inflación inmensa, una discusión de la dolarización. En crisis está Perú también está en crisis. Perú, menos crisis económica. Es decir, el concepto de crisis no casa con lo que estamos viviendo nosotros. Lo que nosotros estamos viviendo es un estado de descomposición. Avanzada, pudiéramos decir. De descomposición. Hay una descomposición en el sentido de que, es decir, el Estado no es capaz de garantizar lo que ofrece la libreta de abastecimiento. La libreta de abastecimiento es como el índice de la descomposición. Se perdió primero la carne, la novena, bueno, los que somos más viejos, menos jóvenes, claro. Los que somos menos jóvenes nos recordarán algo de la novena, del pescado. Todo eso se fue perdiendo con el tiempo, pero quedaba la casilla. Luego se fueron perdiendo otras tantas cosas. Y hoy, ¿qué se ofrece la libreta de abastecimiento? Bueno, ese es el índice de la descomposición de lo que se supone es la política pública central de este régimen. Garantizar el mínimo de subsistencia de una sociedad para que se reproduzca. Ese fue su ley de motivo. Todo aquello de que la riqueza estaba en manos de los imperialistas, de los latifundistas, vino a justificarse como revolución de disociación para, de alguna manera, garantizar ese bienestar compartido mínimo. No era que la gente comiera avellana, pero mínimo. Ya eso se perdió. El problema es la vivienda. Ellos reconocen en sus propios datos que el 60% de la arquitectura habitacional de La Habana
está o para ser demolida o para ser... Está colapsada. Es el tema que ellos están usando ahora últimamente. Están La colapsados. marginalidad, los llamados barrios Marginales. marginales, que yo le llamo barrios marginados. Marginados. Así mismo. Marginado, muy bien. E insalubres, que lo declaran, ellos personalmente declaran los barrios Decía que insalubres. antes de la revolución, cuando aquello de la historia empezó a superar, habían alrededor de 13 barrios marginados en La Habana. ¿Cuántos hay hoy? Todos. Si se lanza una fotografía Aérea. aérea de los que hay creado después de la revolución hasta esta pictograma. fecha y se compara con una fotografía aérea de antes del 59, vas a ver qué aumento de barrios marginados existe hoy. Cuando el programa del Moncada se trataba de eliminar los bohíos, un bohío, yo nací en un bohío. Un bohío era una también. casa Una superconstrucción, ¿eh? Yo también. de techo de guano, tabla de palma forrada, las paredes de tabla de palma, pero es mucho, era mucho más cómodo que los que existen hoy, porque hoy no existen bohíos, hoy existen cosas, cuevas. Llega y pon, como le dicen. Sí. Viven lo mismo en un cuadro de contenedor que en 4 tablas recogidas de un basurero. O 2 tanques Y, abiertos y puestos y ahí por cada lado. hacen su familia. Pero enumeremos. Ustedes conocen a Juan Antonio Madrazo, que trabaja con el Comité Ciudadano de Integración Racial. Él tiene una sensibilidad, una preocupación fundamental con esto de los barrios marginados. Y ha hecho una contabilidad increíble de la cantidad de barrios marginados que hay en La Habana. En La Habana hay más de 70 barrios marginales, entre pequeña dimensión y barrios marginales más conocidos, marginados, me rectifico a mí mismo, más reconocidos, más 70. Es una población que no debería tener tantos barrios marginados, porque aunque La Habana esté saturada, somos 2 millones y tanto, nada más de habitantes. Sí, es la capital. Eso es por su condición de simplemente, capital. con una Por su buena condición de capital. política de vivienda y habitacional, se hubiera resuelto este problema aquí, porque espacio hay. Sí, claro que sí. Sí. Mira. Tradición arquitectónica hay en Cuba, eso lo sabe toda persona medianamente instruida sobre la historia de la arquitectura cubana. Es decir, ese problema hoy por hoy supera la descripción en cualquier nivel, salvando las distancias de época que se puede haber hecho en la historia mesopotámica sobre el problema de la vivienda en Cuba. La superación también. No quiero hablar de calidad de las cosas, porque si hablamos de la calidad del agua, de la calidad de las construcciones, entonces estaríamos hablando ya, entrando en otro nivel. Entonces, fuimos a la alimentación, la seguridad alimentaria, lo básico, lo que le exige toda familia en el hogar. Papá, haz lo que tú quieras, pero trae los frijoles. Mamá, haz lo que tú quieras, pero cocina. Mamá, haz lo que tú quieras, pero trae también. Eso es fundamental. Alimentación, vivienda, transporte. Sí, servicios básicos. Agua, electricidad, transporte. Ahora hay una crisis, pero ustedes saben perfectamente bien que desde los años 80 el transporte fundamental en las provincias es privado. La movilidad entre Banes y Holguín es privada, pero eso no es de ahora. En Santiago de Cuba, eso es de los años 80. Así que la crisis del transporte es también otro índice de esa revolución que terminó, de esa descomposición. Entonces hicimos el repaso de la comida, la habitación y el transporte. Salud. ¿Cómo está la salud hoy por hoy? ¿Cómo está la salud? Hablando en serio sobre el destino de muchas personas en este país que están enfermas. Es un país envejecido, ¿eh? De manera que la presión sobre el sistema de salud en un país envejecido siempre es mayor, porque los jóvenes son siempre más saludables. ¿Cómo está la salud hoy? ¿Cuántos hospitales se han construido en los últimos 20 años si uno lo compara con la construcción de hoteles? Dígame, ¿cuál fue el último hospital que se construyó en este país? Y dígame en qué estado están los hospitales. ¿Y en qué estado están los hospitales? O las policlínicas, o la crisis del médico de la familia. Los que están funcionando, ¿en qué estado están? Incluyendo estado higiénico. Porque no llega solamente a la falta de recursos, de todo el personal paramédico, de la instrumentación. La higiene, que es coger una escoba y barrer y limpiar. Y eso que yo diría que hay médicos que quieren ofrecer un buen servicio.
no es el personal en sí mismo. Uno puede encontrarse un mejor médico que otro, en el trato personal, etcétera, pero bueno, eso en cualquier lugar del mundo. Las características humanas del médico son bastante positivas. Pero son muy positivas, eso yo debo reconocerlo. Pero no hay recursos en el país para eso. Pero seguimos. La salud en Cuba es, digamos, uno de los grandes mitos que sirven para edificar la imagen de lo que ellos insisten en llamar, que no existe, revolución cubana. Pero no han tenido el menor escrúpulo en vender los servicios médicos. Es decir, la ruptura absoluta con la concepción que tú tienes de la salud será justamente cuando lo que se supone es el pilar de tu imagen social, el pilar de tu imagen política, lo que te distingue de los Estados Unidos, lo que te distingue de, etcétera, es que tú ofreces servicios públicos de salud gratuitos a los cubanos y al mundo. Bueno, la venta de los servicios públicos es la ruptura fundamental y básica. La gente no quiere reparar en eso. Los médicos no quieren reparar en eso porque pueden obtener algo más cuando van a Argelia, cuando iban a Venezuela, de lo que tienen sus familiares aquí y los que tienen los cubanos en sentido general. No, es que esa venta de servicio médico está condicionada a la servidumbre, una violación de los artículos de derechos humanos. Ahí vamos fundamentalmente como una derivación de todo ese proceso de descomposición del país. Pero la gente no quiere reparar justamente de que lo que no podía hacer el gobierno cubano era vender los servicios públicos. Eso tenía que inventar cualquier otra fuerza, fuente, capacidad para mantener y obtener riquezas para el país, dinero, recursos, inversión, etcétera, pero nunca vender los servicios públicos. Nunca vender los servicios públicos. Que se convirtió en una, ya hoy por hoy no, pero se convirtió en una de las fuentes de divisa fundamental de este país. Está claro que ellos pueden decir lo que te dé la gana de decir, pero sí, eso es una ruptura fundamental con las bases de lo que ellos llaman revolución cubana. Y ahí va también la venta de la docencia a entrenadores deportivos, venta de docencia, en menor grado que pero, salud, pero ahí vendiendo, mercantilizando, metiendo en el mercado capitalista la venta de servicios públicos. Eso es lo que ellos insisten en vender al pueblo cubano y en vendernos nosotros y en estrujarnos en la cara como revolución cubana. Educación. Claro, en el fondo, te voy a interrumpir un momentito, en el fondo es una maniobra política, tratar de exportar la política interior de la nación. Obviamente, tratan de vender porque el modelo, y ahí es donde viene la explotación de servicios médicos, el modelo con el que ellos exportan los servicios médicos es un modelo de servidumbre, definitivamente. Es decir, la servidumbre se caracteriza ¿por qué? Porque estás atado a un señor, en este caso el Estado, y segundo porque él es el que te regula la entrada de tus propios recursos. Ya, eso es tan sencillo, no hay que ir demasiado lejos, esa es la explicación simple de cómo se gestiona la servidumbre. Bueno, en ese modelo de servidumbre está claro que ellos venden al mundo este gran proyecto de asistencia social que ha roto el modelo bajo el cual ellos venden estos servicios. Da la impresión de que el gobierno cubano está ofreciendo, sí, allí donde el capitalismo no quiere entrar o no permite entrar por la economía de mercado, da a entender de que está ofreciendo un servicio humanitario humano a determinadas naciones. Un modelo de servidumbre en el cual, como conocen perfectamente bien ustedes, uno, quien ofrece directamente el servicio está atado a un señor, en este caso el Estado. Dos, ese señor es el que controla los recursos y la paga a este servicio médico. Esas son las dos condiciones. Te decía que trabajo esclavo. Bueno, está bien como concepto, pero en realidad es trabajo de servidumbre, para diferenciar el del trabajo esclavo. Porque en la servidumbre no hay un trato totalmente inhumano al siervo. El esclavo sufre un trato inhumano, le dan latigazos, lo castigan. Aquí lo que hay es un trato aparentemente humano de alguien que está totalmente siendo utilizado por el Señor.
Que está penado internacionalmente. Y que además está penado por la Organización Internacional del Trabajo, etc. Pero eso es una ruptura fundamental con ese modelo. Hay que reparar en eso, incluyendo obviamente el lado humano del asunto. Es decir, no hay que excluir para nada, porque lo fundamental es la persona, como dicen muy bien los religiosos. Pero en todo caso, no se puede poner a un lado el análisis de cómo estas ventas de servicios médicos rompen para siempre ese concepto de que lo que distingue a la Revolución Cubana es la gratuidad de los servicios de salud, la gratuidad de los servicios educativos, que también venden educación hacia el exterior, y la gratuidad de la cultura. Esa es la base en la que ellos tratan de construir ese relato con el que han adormecido a muchísima gente del mundo. Que en realidad aparenta un altruismo, pero no hay altruismo, una maniobra política para mantener el poder. Siempre para mantener el poder, por eso lo convierten en la fuente esencial de riqueza. Mi amigo quería decir algo. Sí, cuando un cuerpo entra en estado de descomposición, un cuerpo biológicamente hablando, no vemos a simple vista las bacterias que lo descomponen, y en este caso el cuerpo social de lo que fue este cadáver de la llamada revolución, eso que ellos llaman revolución, está en estado de descomposición, y uno de los microbios que interviene en este estado de descomposición está en la salud y está en la educación y en casi todas las esferas por igual, en esto que le voy a decir. Hay un fenómeno que se habla muy poco. Yo como físico le presto mucha atención a la importancia del tiempo. Entonces como que el tiempo no se ve, tú no ves los efectos, pero el tiempo está mellando el éxodo. Una de las bacterias que yo diría que interviene en el estado de descomposición en que está el país en este momento, la nación en este momento, es los intervalos de tiempo que te requiere cualquier gestión que usted vaya a hacer. Van a sacar picadillo en el kiosco. ¿Qué intervalo de tiempo le lleva usted, doctor? Profesor, ¿qué intervalo de tiempo usted tiene que ir? Profesor, tiene que volver mañana allí y tienes que estar en la escuela y tienes que estar en la consulta. Entonces se te hace extremadamente difícil resolver los problemas propios de la familia, propios de tu vida. Es que para comprar el aseo, el alimento, cualquier cosa, te lleva un intervalo de tiempo que te obliga a restárselo a profesiones tales como el médico y el maestro, que no acaban de estudiar nunca. Entonces cada día decae más de forma natural la calidad de la salud y la calidad de la educación. Y se produce el éxodo interno, que es que se van para otros lugares. Llegas a una cafetería y está sirviéndote el café un maestro y detrás en la cocina está trabajando un médico. Ya eso yo lo he señalado en otros momentos. Entonces, eso se revierte en una recarga de trabajo para los que quedaron. Porque si hay 5 médicos y uno se fue para una cafetería, quedan 4. Hay que seguir haciendo guardia. Y en vez de haber menos enfermos, hay más enfermos. Entonces, ese factor tiempo que hace que nuestras vidas estén corriendo detrás de las cosas elementales, está influyendo. Elementales no, las poquitas cosas que hay. Sí, está influyendo en la medicina, en la salud, en la producción y está influyendo en todo. Es un proceso de descomposición progresivo exponencialmente. Claro, se acelera, hay momentos en que se acelera. Acelera. Hay momentos en que se acelera, tú sabes que es como todo lo que va como que subiendo una montaña, ¿no? Aquello del mito de Sísifo, en este caso con éxito, porque tú sabes que Sísifo llegaba arriba y tenía que volver. En este caso, aquí, todo eso ha ido en esa pendiente y ahora se está acelerando. Pero ¿cuál es la respuesta social a todo este proceso de descomposición? La privatización de los servicios públicos por parte de las propias personas. Los médicos te venden su servicio a un enfermo que viene para operarse. Los que están en la farmacia te venden los productos por afuera. Los maestros dan clases particulares. Porque es la respuesta, yo no los estoy criticando desde el punto de vista moral, porque es la respuesta natural a ese mismo proceso de privatización de los servicios públicos que ha hecho el Estado para venderlo afuera. Bueno, si tú lo vendes para afuera, yo se lo vendo aquí a la enfermo. Tan sencillo como eso. Es decir, que hay ese nivel de descomposición termina. Y aquí podemos conversar en un dato fundamental. Se habla de la pérdida de valores de los cubanos. Te lo iba a preguntar. Sí. Se habla que hemos perdido los valores. Hemos perdido, digamos, aquellos valores tradicionales, ¿no? La decencia, la palabra, el valor de la palabra, la amistad, la ética, el respeto, la seriedad, la cortesía, el rigor. Todo eso son, vamos a llamarle,
lo que ellos decían valores burgueses, que son valores cívicos, definitivamente. Esos son valores cívicos desde la Grecia antigua. Y morales. ¿No? Son valores cívicos. Yo tengo que respetar de usted, tan sencillo como que usted es un individuo, un ciudadano, y una persona que debe ser respetada como persona. ¿No? Todos esos valores se perdieron. Pero el problema de la descomposición de esto no es solo esa pérdida de esos valores, que no se han perdido totalmente. Hay gente que los tiene, ¿eh? Y eso es la esperanza. Pero Siempre escasean bastante. Pero escasean esos valores. Ese es el concepto. Escasean esos valores en la sociedad cubana. El problema de la descomposición a la que yo me estoy refiriendo es que ya no existen los supuestos valores de la revolución. Los valores que supuestamente distinguían a la revolución cubana de esos otros valores cívicos que ellos llamaban valores burgueses. La solidaridad, el altruismo, el desinterés. Sí, el velo de esas cosas. Eso porque el es un velo. sacrificio, el hombre nuevo. Que dicho sea de paso, cuando pierdes la autonomía económica, cuando pierdes el poder de intercambio con el mundo como lo hemos perdido, perdiste la independencia. No hay, Perdiste la estado, soberanía. mira, no hay Estado sin economía. Claro, pero yo quiero situar la descomposición de este proyecto a partir de sus propios valores, De sus propios de lo que valores, ellos de sus dijeron. propios ¿no? valores. Yo lo estoy contrastando con ellos. Con ellos. Valores que propagandizaban, pero en la práctica Esa era diferente. No, esa obviamente, independencia. claro, en la práctica era diferente. Sin embargo, usted sabe, siempre hay, en toda sociedad hay un sector social ingenuo. Hay un sector social ingenuo, numeroso, que se cree de verdad las palabras del poder y tratan de actuar En consecuencia. en consecuencia con esas palabras. Esos sectores, esos señores que uno dice, mira cómo me he entregado, hoy lo dicen, hoy entregué toda mi juventud y entregué Mira toda para mi ahí. vida a algo que no funcionó, a algo que no sirve, a algo que no sirvió. No Para sirvió. esto, mucha No gente sirvió. lo dice, no me sacrifiqué. Es decir, es parte de ese sector ingenuo que creyó en los valores que se propagaban, se propagandizaban, que los de arriba no cumplían, obviamente, porque ellos tomaban whisky y Mira, botellas de vino cara, Morúa, ¿no? Siempre, y corrían y usaban Rolex y tenían Bueno, General Electric en sus casas. tomaban, no. O toma. Pero me refiero todavía en aquella época en que ese modo de vida estaba oculto. Mucha gente no sabía, ¿no? Que a Fidel Castro le gustaba el vino Bordeaux traído de Francia, que costaba la botella 900 euros al cambio actual. Mucha gente no sabía eso. Eso se empezó a saber después. Eso quiere decir que ellos tenían un modo de vida oculto para la sociedad cuando propagaban otros supuestos valores. Los valores guevaristas, por decirlo de una, Y en pedían una frase. grandes esfuerzos para Y un grandes futuro. sacrificios. Sacrificio. Bueno, Y aquí está el futuro. Sacrificio. Ya llegó el futuro. eso El futuro de hoy tiempo ya lo tenemos aquí. está descompuesto también. Y entonces, cuando esa premisa fundamental de valores de una sociedad, lo que lleva a la gente a actuar y a comportarse de cierta manera, se pierde todo lo demás. Morúa, Es cuando una persona pierde el carácter, déjame. ¿no? Cuando una persona pierde el carácter, ya perdió todo lo demás. Claro que sí. Eso cualquier cosa. Su palabra, Roba, cuando engaña, miente, cuando pierde su sale palabra, desnudo a la ya- calle ya no es porque confiable. porque perdió el carácter fundamental. Y eso es lo que le ha pasado a esta. Por eso, y creo que esta conversación yo te agradecería que la continuemos en otro momento también. Por eso, fundamentalmente, tenemos el poder que tenemos. El gobierno que tenemos es resultado de esa descomposición. Ese gobierno casi completo, ahí no se distingue absolutamente nadie en esa teoría. Y yo creo que es fundamental volver una y otra vez sobre este mensaje, Y otra sobre este segunda. discurso de la no crisis, eso es De la descomposición. descomposición. Avanzada. Eso de crisis es para los técnicos. Sí, eso Que es. si la crisis económica, que si no hay liquidez, que si la deuda externa está en tanto, que si el gobierno cubano Eso le es para los perdonaron. estadistas, eso es para los Eso estadistas. para los estadísticos. Sí, no para Pero nosotros. un análisis de la sociedad cubana, un análisis de la realidad en la que estamos viviendo, tiene que ser a partir de los criterios de, vamos a llamarle, biológicos, Sí. de descomposición de un organismo. Descomposición democrática. De un organismo. Cuando se descompone un organismo, pues estamos en lo que estamos. Y hay un tema que después yo creo que merece un punto y aparte en el tratamiento de esto, que es reflejo de eso, que es la
Migración, ¿no? El éxodo. Sí. Éxodo bíblico de los cubanos. Es un éxodo bíblico. Mira, no pierda la idea, porque yo pienso que sí, que debemos continuar hablando sobre el tema, pero me gustaría añadir algo. Mira, cuando dices descomposición, yo añado avanzada. ¿Pero por qué? Porque además de todo eso que se ha dicho hasta el momento, no, aquí hay cosas mucho peores